Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Arrancamos una nueva edición del servicio informativo y en esta jornada, en nuestro bloque de entrevistas, nos acompaña el señor César Paredes, presidente de CADIEM Casa de Bolsa, para realizar un análisis con respecto a las tarjetas de crédito y también con respecto a este último informe de la CEPAL que ubica a Paraguay en el penúltimo lugar en cuanto al acceso a los créditos y específicamente a las tarjetas de crédito. También hace mención a las tarjetas de débito, así que señor César, ya le damos las gracias por acompañarnos y bueno, muchas gracias por venir y esperamos un poco su análisis al respecto sobre este tema que bueno, sabemos que empezó un poquito con esta ley que fue aprobada en octubre del 2015 y hasta ahora es un tema de debate tanto en el sector financiero y también en sectores que no son financieros. Muchas gracias por la invitación, al contrario, vamos a tratar de analizar y dar un punto de vista con respecto a este tema que me parece súper delicado. Realmente ya pasaron 3 años de esta ley que tuvo un objetivo y bueno, es bueno analizar después de un tiempo razonable a ver si cumplió su objetivo o qué efectivamente hizo con respecto a la economía, ¿verdad? Bueno, y justamente esto nace otra vez o sale otra vez como a flote por este último informe de la CEPAL que hace como un ranking del acceso de todos los países de la región a las tarjetas de crédito y también a las tarjetas de débito. Ubica a Paraguay en el penúltimo lugar solamente por delante de Haití con un promedio del 10% en cuanto al acceso a las tarjetas de crédito del país, por supuesto. Como bien decías vos, realizar un poco el análisis respecto a si cumplió o no cumplió su objetivo esta ley que fue aprobada en octubre de 2015. Para entrar también un poquito en contexto, si podrías dar tu punto de vista con respecto a qué es lo que se buscaba al aprobar esta ley y bueno, ahí ver si realmente se cumplió o no con esto. Sí, te hablé del 2015 porque, bueno, ahí se dio como un quiebre, ¿verdad? Un quiebre en el crecimiento que estaba teniendo este medio de pago, ¿verdad? Que son las tarjetas de débito y de crédito, son medios de pago, lo que se llaman cuasi dinero, se usa como dinero, pero en realidad son medios de pago, ¿verdad? Anterior hasta esa fecha, digamos, que salió la ley, venía creciendo a buen ritmo, digamos. ¿Por qué? Porque había una expansión del sistema financiero, una interesante expansión donde las entidades iban abriendo distintas sucursales, iban ampliando cada vez más los bancos y las financieras, ampliando su capacidad de llegar a la gente a través de medios tecnológicos y a través de presencia física, ¿verdad? Eso obviamente financiado con recursos que provenían de sus utilidades, de inversión de capital que iban reinvirtiendo en el país, ampliando su cantidad de empleados, todo eso obviamente financiado con las utilidades de las empresas, ¿verdad? Que no solamente eran lo de las tarjetas, sino de todos sus productos. ¿Qué es lo que ocurrió, verdad? A partir de ese momento uno analiza, y también había un sector comercial en expansión interesante, ¿verdad? Que estaba creciendo con todas las promociones de las tarjetas, había bastante movimiento, tanto de las ventas como con contrataciones de personas para todas estas promociones. Había un sector que estaba bastante, digamos, viviendo Muy dinámico. muy dinámico, de movimiento con ese segmento, ¿verdad? ¿Qué ocurrió? Bueno, efectivamente, ocurre algo que es grave en cualquier negocio, digamos, que de la noche a la mañana te bajen bruscamente los precios de los artículos que estás vendiendo, ¿verdad? En ese sentido, el sistema financiero sintió, principalmente las entidades que estaban con muchos préstamos de consumo y de tarjeta de crédito, de microempresas, todo ese segmento un poco más arriesgado, digamos, que estaba en el sistema financiero. Con esa ley le limitan el precio del producto, ¿verdad? O sea, es como que uno está vendiendo tomates y está vendiendo a 10.000 y bueno, sus costos son, qué sé yo, 6.000, vende a 10.000 porque tiene infraestructura, tiene empleados, todo eso. Y a la noche a la mañana te dicen, ¿sabes qué? En realidad ya no puedes vender a 10.000 por más que tengas los tomates porque esto le hace mal a la gente y a partir de ahora se venden a 6.000. Obviamente eso generó una pérdida en el comienzo en estas entidades financieras porque ellos ya tenían recursos captados, recursos contratados, sucursales habilitadas, o sea, había todo
un mundo que vivía de eso, como estábamos hablando. ¿Y qué ocurrió? Como ese precio bajó bruscamente y mucha gente que estaba, digamos, consumiendo el producto tenía altos costos, ¿qué es lo que hicieron? Empezaron a sacarle a esa gente que tenía altos costos, ¿verdad? Y también limitaron, o sea, pararon totalmente las promociones. Eso hizo que muchos comercios despidan muchísima gente. ¿Por qué? Porque fue muy brusco, o sea, bajar un producto, un precio de 50 y pico por ciento, que era el máximo, a 18%, es bajar 2/3, bajar 70% el precio de las tarjetas, ¿verdad? Entonces, fue bastante brusco y también al frenar todas las promociones había muchísimos comercios, porque los comercios en general no están para financiar. O sea, la mayoría de los comercios no tenía en ese momento un equipo de financiamiento. Entonces sus ventas con financiamiento hacían a través de las tarjetas de crédito, ¿verdad? O sea que se podría decir entonces que realmente esta ley que fue aprobada no funcionó realmente como se esperaba, o sea que con esto se buscaba beneficiar a la ciudadanía de alguna manera para que paguen menos intereses. Sin embargo, terminó por afectar a esta gente, ya que ellas fueron excluidas del sistema financiero, y también son solamente el sector, o podríamos decir que solamente el sector de la clase media para arriba son las que sí se vieron beneficiadas de alguna manera. Y realmente eso se analizó después, ¿verdad? Eso ya se puede ver hoy tranquilamente con las estadísticas, ¿verdad? Lo que ocurrió en ese momento fue así, brusco, demasiado brusco. No debería hacerse con ningún producto, ¿verdad? Esa es por lo menos mi percepción. Nadie que esté haciendo un negocio lícito se merece que de la noche a la mañana le hagan esto, digamos, porque es demasiado brusco. O sea, es como que no sé con qué comparar en realidad. Pero imagínate cualquier producto y que de la noche a la mañana te digan, sabes que no puedes vender a este precio, tenés que vender a este precio, y vos ya tenés el producto, tenés contratada gente, tenés estructura, tenés locales comerciales, tenés sistemas desarrollados. Realmente no se vio eso, pero sí fue una medida populista, en el sentido de que inclusive acá ahora el presidente Horacio en su último discurso menciona que fue positivo el tema de la baja de la tarjeta, de los precios de la tarjeta de interés, ¿verdad? En realidad, de la tarjeta de crédito. En realidad lo que ocurrió es lo que mencionaste. Hubo una migración, esa gente salió del sistema y uno puede mirar tranquilamente por las calles y ve cómo las casas de crédito crecieron bruscamente, ¿verdad? Que no es un sistema, es un sistema en muchos casos formal, pero no dentro del sistema financiero, totalmente fuera de control. Se intentó controlar ahora escribiéndole en CEPRELAD y compañía, pero definitivamente ya sabemos la capacidad de análisis y de ejecución que tiene CEPRELAD. O sea, en realidad se fue canalizando. Esta ley benefició bastante a la usura ilegal principalmente, ¿verdad? Porque esa gente que vivía, digamos, consumiendo con tarjeta de crédito, de alguna manera pagando intereses, fue excluida del sistema, como mencionaste, en una gran mayoría, y tuvo que recurrir a otros sistemas mucho más caros y totalmente fuera de control, ¿verdad? Y hay muchas pérdidas en ese sentido, ¿verdad? Porque al final lo que la gente pensó, ¿verdad? Pues yo hablaba con mucha gente y le decía, esto no está bien, porque en la economía... Cuando hablamos de la gente, hablamos del ciudadano común. Del ciudadano común que decía, no, pero los bancos ganan demasiado dinero, ¿verdad? Famosos los bancos. Y es una vergüenza ya lo que ganan, ¿verdad? Y yo le decía, mira, nosotros tenemos muy poca penetración todavía del sistema financiero formal en nuestra economía, y realmente un empresario que no gane dinero no va a seguir invirtiendo. O sea, ¿por qué uno invertiría, verdad? Ni siquiera Banco de Fomento, que es un banco del Estado, está abriendo sucursales y tratando de atender más y más clientes, ¿verdad? ¿Por qué un privado haría, digamos, algo patriótico? Simplemente lo hace por su incentivo, por el incentivo de la utilidad, ¿verdad? Y la utilidad se venía reinvirtiendo, pero eso fue totalmente para atrás, ¿verdad? Porque esa baja de tasas de tarjeta afectó también a la tasa máxima del sistema financiero. No fue solo un efecto en las tarjetas de débito y de crédito, mejor dicho, sino que fue un efecto también en todos los préstamos de consumo, en todos los préstamos a las micropymes y pymes. O sea, no sé si recordás que había una promoción de una empresa que era Credicédula,
había otro crédito rápido, o sea, que se embolsaban con tu cédula, qué sé yo. Esos son mecanismos muy importantes de inclusión dentro del sistema, ¿verdad? Porque son de $500, de 200, $300 de crédito, que hace que mucha gente entre al sistema. Obviamente, esa gente asume un riesgo muy importante el que desembolsan esos montos y con esa agilidad y rapidez, ¿verdad? Porque esa gente en muchos casos no tiene un sueldo fijo, no tiene ingresos totalmente estables, ni siquiera formales. Entonces, pero una manera de incluir, porque es nuestra realidad. O sea, somos un país informal, no somos un país desarrollado que nosotros ni siquiera tenemos cruzados los datos no sé, de registro público con las municipalidades. O sea, tenemos un millón de cosas todavía que hacer y de golpe tomar estas medidas realmente populistas, ¿verdad? Y como te decía, el ciudadano común o gente que no entiende economía, que cómo funciona esto, tipo suena bien, ¿verdad? Vamos a castigarle a los bancos porque le están exprimiendo a la pobre gente. Y en realidad esa pobre gente necesita el crédito, ¿verdad? Porque ya se comprobó también en economía que sin crédito mucha gente no tiene capacidad de desarrollarse, ¿verdad? De crecer, de conseguir, de avanzar, de progresar. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Definitivamente se fue a, como te decía, a mecanismos alternativos y esas bajas de tasas, como ya se comprobó ahora, lo que hizo fue que el segmento que tiene saldos superiores, digamos, a 15 millones de guaraníes fue el más beneficiado porque ese segmento sí aumentó su consumo. Entonces fue finalmente una medida económica que benefició a la élite, ¿verdad? Solamente a un sector y no de por ahí al sector al que se buscaba beneficiar, que son los que consumen menos o los que tienen menos capacidad de consumo. Claro, que eran los que más compraban en el súper, digamos, artículos tipo televisores, o sea, gente que mejoraba su bienestar con eso, ¿verdad? Se quedó totalmente fuera de su alcance. ¿Por qué? Porque las casas comerciales, la mayoría, no tenía equipo de concesión de crédito y compañía, entonces tuvieron que armar y bueno, si uno analiza el crecimiento del consumo, recién 2 años después, creo que a mediados del año pasado, empezó de vuelta el consumo a crecer. Fueron 2 años prácticamente perdidos, que ya no se van a recuperar, digamos, ¿verdad? Pero es razonable porque de hecho la ley fue interpretada de la forma más brusca también por el Banco Central, no así por el INCOP, por ejemplo, ¿verdad? Porque la ley decía, la ley tenía la intención de que la tasa máxima de la tarjeta sea el triple de la tasa de los certificados de depósito de ahorro bancario, el ahorro a plazo fijo, digamos, ¿verdad? Que es una tasa más alta. Pero se redactó y decía simplemente tasas pasivas. Y el Banco Central dijo, la tasa pasiva es también la tasa de la caja de ahorro. Y el promedio, entonces metió la caja de ahorro en el promedio y la caja de ahorro es la mitad de todo el sistema financiero y está al 0% o 0,5%. Entonces promediaron los CDA con las tasas de caja de ahorro y eso dio una tasa de 6% promedio que bueno, se fue a 18, que hoy esa tasa está en niveles de 12%, digamos. O sea, yo particularmente que tengo la suerte de tener líneas de tarjeta, usé mucho más mi tarjeta, digamos, porque el financiamiento era bastante más económico, digamos. Pero muchísima gente se quedó afuera. O sea que vos decís, o esta es tu opinión personal o esto es algo que sí se menciona, que se podría decir que la ley fue mal redactada de alguna manera. Sí, definitivamente. Solamente que nadie ya se animó después a corregir. Porque INCOP interpretó el triple de las tasas pasivas directamente y la tasa de la tarjeta de una cooperativa está a niveles de más del casi el doble, digamos, la tarjeta de crédito de los bancos y financieras. Pero Banco Central interpretó así taxativamente, como decía en la ley, y nadie se animó ya a corregir porque decía, no, pero porque a la gente le gustó, digamos, y sumó votos en teoría el tema de que fue una medida populista, ¿verdad? En teoría para sumar votos, pero que le afectó a muchísima gente porque... creo que lo peor de todo es que no logra el objetivo final de que la gente deje de sobreendeudarse. Cambia nomás su endeudamiento, o sea, se va a otro mecanismo de financiamiento porque, o sea, la gente que tiene ese problema de sobreendeudamiento ya no es un tema de restringirle agresivamente, digamos, o bruscamente, así como ocurre ahora. Es casi como
en muchos casos ya son cuestiones psicológicas, ¿verdad? Ya no son cuestiones simplemente monetarias o de educación, sino simplemente hay que tratarlo de otra manera, ¿verdad? No con este esquema. Lo mismo hizo el Ministerio de Educación en su momento, frenando y diciendo, no, acá ya no se puede evitar nada de esta gente, y muchísimos comercios que venían cobrando, que tenían contratos prefirmados inclusive, también fueron perjudicados, ¿verdad? O sea, fue una partida de medidas populistas que frenó bastante el comercio en general, ¿verdad? Ahora, y con respecto a este informe de la CEPAL que le ubica a Paraguay solamente por encima de Haití, o sea, en el último lugar prácticamente, ¿esto se debe entonces justamente a esta ley que fue aprobada en 2015 y a toda la pérdida del sistema financiero y a la caída del nivel de consumo? Claro, no sé si realmente solo eso, digamos, pero eso nos hizo retroceder bastante y no está creciendo ese segmento. O sea, ¿Cuál era la situación anteriormente en cuanto a al posicionamiento también de Paraguay? Estaba creciendo, digamos, no recuerdo en qué posición estábamos, pero sí veníamos creciendo, ¿verdad? Sí veníamos creciendo. ¿Y de pronto caímos? No, obviamente, fue una brusca caída y hoy ves y realmente ya no. Hoy el departamento de tarjeta de crédito de los bancos, qué sé yo, no es un departamento activo, o sea, se mueven lo justo y necesario. ¿Por qué? Porque no le dan los números, ¿verdad? Porque es costoso, requiere mucha gente y los costos no dan, ¿verdad? Sencillamente a los bancos hoy, ¿qué le conviene? Hoy le conviene, antes de darle crédito a personas por montos bajos, a las tasas de interés que se están dando, que se les permite, le da crédito a las grandes empresas y termina siendo el banco un ente. En general los bancos, la mayoría terminan siendo corporativos, ¿verdad? Atendiendo a un segmento pequeñito arriba que tiene el privilegio de tener la capacidad, digamos, de recibir crédito, que son básicamente asalariados y funcionarios públicos, ¿verdad? Entonces se cierra solamente en un sector, claro, privilegiado, por decirlo de alguna manera. Y claro, privilegiado porque ese otro sector que es más costoso y que requiere, digamos, que se le cobre más tasa de interés porque de otra manera no es rentable, no va a ser atendido, ¿verdad? O va a ser atendido en su momento por otros canales que son a la vez mucho más costosos que lo que sería una entidad financiera, ¿verdad? Bueno, César, nosotros tenemos que realizar una breve pausa y en breve seguimos conversando sobre este tema que realmente es muy interesante. Volvemos enseguida.